Bueno, en este ejercicio de hacer reseñas de libros, pero hacerlas con el autor, para que conversado con el autor nos permita, digamos, entender sus premisas, sus pensamientos, por qué lo escribieron. Estas son reseñas que queremos hacer con el autor y nuestro primer invitado es, debo confesarlo, un libro que yo me encontré en una librería que decía Colombia, el país de las emociones tristes. Se llama mucho la atención, ¿quién escribe o quién define a Colombia como un país de emociones tristes? Y haciendo una investigación más profunda, vimos que había otro libro que lo antecedía. Y entonces estamos con Mauricio García Villegas, un profesor fundamentalmente de filosofía, un todero, ¿verdad? Y entonces vamos a hablar especialmente de estos dos libros. Y el primero se llama Virtudes cercanas. Entonces, profesor Mauricio, cuéntenos un poco de este libro. ¿Por qué se le ocurrió a usted escribir un libro sobre virtudes? En un país donde poco se publican libros sobre virtudes de otros. Pues primero que todo, gracias Nicolás por esta invitación. Me complace mucho estar aquí en este bellísimo teatro. Pues yo creo que precisamente por eso, porque se habla muy poco. Se habla muy poco, pero hay muchas virtudes. Los seres humanos tenemos la tendencia a hablar siempre de lo malo, y eso es como una condición neurológica, neuronal, que nos salva de los peligros. El Homo sapiens siempre ha estado pendiente de dónde están los peligros, de dónde vienen las fieras, qué va a pasar con las tormentas, en fin. Entonces tenemos una predisposición a ver siempre lo malo, lo peligroso, lo que nos pueda afectar. Una predisposición muy emocional, que no es racional, no hacemos estadísticas ni evaluamos bien si los peligros que sentimos son los peligros reales. Pero esa es una disposición muy, muy fuerte. Y en un país donde pasan tantas cosas, donde uno abre las primeras páginas de los periódicos y siempre son tragedias, escándalos, vicios, pecados, etc., pues nos acostumbramos a pensar que eso es lo único que existe y que lo otro está oculto. Entonces, por esa razón, y también por razones personales, este libro lo empecé a escribir por la muerte de un amigo que yo creo que era muy virtuoso hace unos 5 o 6 años, y digamos esperando un poco en el hospital su muerte, tomé unas notas y escribí el primer texto sobre eso, y después me di cuenta que había mucha gente. Yo creo que es un ejercicio que es importante, que todos deberíamos hacerlo, como pensar en cuáles son nuestros amigos virtuosos, amigos o familiares o conocidos virtuosos, que si uno se pone a hacer el ejercicio encuentra muchos, y ese ejercicio yo creo que es saludable. ¿Y qué encontró? Digamos, deme una de esas virtudes que a usted le pareció particularmente importante. No, yo creo que todas las virtudes son importantes. Además, no son virtudes que yo me invento, son las virtudes clásicas. Entonces ahí está la virtud del amigo mío que acabo de mencionar, es la modestia. Era una persona muy talentosa, pero era una persona modesta. Una cosa que hay que decir es que las virtudes se llaman a sí mismas. Entonces, una persona que es muy modesta, pues no es una persona arrogante, por lo general es una persona relativamente humilde, digamos, una persona modesta y arrogante al mismo tiempo no cuadra. Entonces las virtudes un poco se llaman, y una persona que es muy virtuosa en una cosa generalmente es virtuosa en otras. Creo que el libro empieza con la virtud de un personaje que para mí fue muy importante. Yo vivía en Medellín, pero en ese momento me vine a vivir aquí en Bogotá porque empezó la Corte Constitucional, y Ciro Angarita Barón, los jóvenes lo conocen poco porque hace mucho tiempo pasó eso, fue un magistrado de la Corte Constitucional que me llamó para que yo fuera magistrado auxiliar en su despacho. Y la virtud de Ciro era la fortaleza, era como el tesón. Ciro era casi cuadraplégico, vivía en una silla de ruedas, tenía un cuerpo de niño, pero tenía una cabeza extraordinaria, era muy inteligente, y tuvo una vida de desafíos físicos, permanentes. Y hay muchos casos como los de Ciro, de personas que tienen vidas muy difíciles desde el punto de vista físico y que justamente por eso terminan construyendo una voluntad de hierro que los lleva a superar una cantidad de obstáculos. Y Ciro era un poco así, una persona que se crecía con las dificultades.
Y hay muchas otras virtudes. Hay un colega mío francés que yo creo que es un buen ejemplo de benevolencia, que es una virtud que a veces escasea mucho. Y bueno, ahí está también Carlos Gaviria, al que yo conocí durante mucho tiempo, que tiene la virtud de la elocuencia y de la palabra. En fin, son 8 virtudes y 8 personajes, pero la historia de los personajes es más un pretexto para hablar de las virtudes. En todo caso, para hablar de las dos cosas. ¿Y cómo construyen una virtud? Porque usted, digamos, en la introducción del libro, habla un poco de si la construimos desde un punto de vista, digamos, si construimos esas virtudes desde un punto de vista como un mandato, usted básicamente dice, no es esa virtud religiosa necesariamente, sino que invita a la construcción de una virtud que sea, digamos, propia, no una moral autónoma. ¿Qué es lo que usted ve ahí? Sí, yo creo que las virtudes, que una manera de promover las virtudes poco eficiente es la enseñanza escolástica, es decir, poner en el tablero a los estudiantes los 10 mandamientos o las 10 virtudes, o inculcarles con una especie de admonición cuáles son las virtudes que deben respetar ese día o siempre. Yo toda la vida estudié en colegios muy católicos y eso hacían los profesores conmigo, y a mí eso no me funcionó, ni le funcionó a los amigos que yo conocí. Yo creo que las virtudes dependen mucho de los amigos, Nicolás. Yo creo que uno aprende muchas virtudes de los amigos. Si uno tiene amigos virtuosos, uno los imita y los copia. Desde luego también es muy importante que uno tenga profesores virtuosos, padres virtuosos, como una posibilidad de emular a gente virtuosa. Eso es muy importante. Los griegos decían que la virtud se promovía más que todo por la imitación. Los seres humanos somos mimos, imitamos permanentemente, mimos para bien y para mal. Por ejemplo, la sumisión es una característica muy importante, muchas veces para mal. Por ejemplo, ser sumiso ante un líder carismático que nos lleva al desastre. Eso pasó en la Alemania nazi, por ejemplo. Hannah Arendt habla mucho de eso, como de la banalidad del mal, justamente por eso. Entonces, somos imitadores. Lo que es muy importante en una sociedad es que haya gente buena que imitar, en la familia, en el contexto profesional y sobre todo en el mundo político. Cuando uno en el mundo político e institucional solamente ve parámetros nefastos y poco virtuosos, pues es muy difícil que la sociedad avance. Y no obstante, a pesar de ser así en Colombia, yo lo que creo es que la mayoría de la gente es virtuosa. La mayoría de la gente cumple las normas, la mayoría de la gente es respetuosa, la mayoría de la gente es honesta, la mayoría de la gente es buena persona. Lo que pasa es que se habla muy poco de eso. Y entonces a mí me parecía, pues para volver a la pregunta inicial, que era un ejercicio útil. Esto, para volver a esta última pregunta, no es incompatible con la ética religiosa, pero yo creo que uno de los grandes desafíos, que es el desafío además típico del humanismo, de la Ilustración desde el siglo XVIII, es construir una ética que sea autónoma, que no dependa ni de un texto sagrado, ni de un Dios, ni de intuiciones que no son comunicables, sino que la gente tiene. No, la ética debe venir de la razón y de la reciprocidad y del entendimiento entre todos. Esa era la aspiración de los ilustrados en el siglo XVIII, en Escocia, en Alemania y en Francia, donde la Ilustración fue muy fuerte, y yo creo que sigue siendo una aspiración muy importante, construir una moral que no dependa de la religión. Porque cuando depende de la religión, eso es problemático. Como hemos visto durante toda la historia de Colombia, las guerras entre los religiosos, sobre todo en el siglo XIX, entre personas que tienen creencias en dogmas distintos, son muy frecuentes y eso no funciona. En cambio, una moral racional, una moral digamos, basada en la autonomía personal, en lo que decía Kant, que era autogobernarse,
es una moral más modesta, menos maximalista, más comunicativa y más tolerante con las diferencias, porque es que ese es un propósito fundamental de la ética hoy en día, y es que las personas aprendan a respetar, no obstante las diferencias enormes que existen entre ellas. Si la moral está basada en respetar a los iguales, pues es una moral condenada al fracaso en sociedades pluralistas como las que tenemos hoy en día. En sociedades pluralistas, en donde hay gente muy diversa que piensa cosas muy distintas, la única moral que puede subsistir es la moral racional del entendimiento, del respeto a las diferencias y del respeto a los demás, independientemente de lo que piensan, lo que opinan y lo que sientan. Con límites, claro. ¿Es más difícil esa moral autónoma? ¿Se requiere mayor esfuerzo? ¿Se requiere un acuerdo social que implique una mayor comprensión del mundo? Yo sí creo que es difícil, y en Colombia yo creo que ha sido muy difícil por una razón fundamental, y es que en Colombia la educación pública se ha deteriorado mucho. Esto tiene que ver con un libro que publicamos hace como 6 meses con unos colegas de la Universidad de los Andes, Leopoldo Ferguson y Juan Camilo Cárdenas, que también es experto en cultura ciudadana, sobre educación en Colombia. Y en ese libro, una de las muchas cosas que mostramos es como las enormes frustraciones del proyecto inicial, al inicio de la República, de construcción de una educación pública fuerte. Entonces, durante el siglo pasado, eso fue un lío porque los conservadores siempre se opusieron y quisieron que la educación fuera un monopolio de la Iglesia. Y en el siglo XX, bueno, y todo esto terminó con una guerra civil a mediados del siglo XX. Y después lo que ha habido es un conflicto enorme entre la universidad pública y las élites políticas. Y eso ha sido nefasto. Entonces, cuando uno no tiene una educación pública con universidades y con colegios pluriclasistas, a donde vayan todos los jóvenes y todos los niños de toda la sociedad. Entonces el hijo del obrero estudie con el hijo del banquero, y el hijo del intelectual estudie con el hijo del plomero, y estén todos. Eso es una educación sentimental fundamental, eso es un bastión fundamental de la educación sentimental, porque ahí la gente aprende a ser tolerante, aprende a entender que gente muy distinta finalmente es igual, en el fondo es igual. Una de las razones, y esto lo hablábamos antes de esta conversación, una de las razones que más incide en la discriminación y en la rabia y en los odios son los miedos. Y buena parte de los miedos que existen en este país son miedos de clase, porque los ricos nunca han estado con los pobres, o han estado con los pobres solo en relación de subordinación, cuando son sus subordinados, cuando son empleados del servicio, o cuando son choferes, o jardineros, o mayordomos, pero nunca han estado. Uno de los problemas de Colombia es que no tiene espacios pluriclasistas donde la gente conviva. ¿Dónde? Ni siquiera en el estadio, ni siquiera en la ciclovía, porque la gente pasa y no se ve y no interactúa, no se relaciona. Los dos grandes crisoles de formación de cultura ciudadana y de cultura de la tolerancia en los países modernos fueron el ejército y la educación, donde iban todas las clases sociales. Todavía en América Latina hay unos países que tienen una educación pública pluriclasista muy fuerte, en Argentina, en Brasil y en México, pero todo eso se está deteriorando, pero Colombia ni siquiera la ha tenido. Colombia medio la tuvo y ya no, digamos, qué sé yo, en la Universidad Nacional los ricos sacaron a sus hijos hace 40 años cuando vieron que eso se estaba volviendo un desastre y que las carreras se demoraban 8 o 9 años. Y con buenas razones lo sacaron. A mí me parece eso lamentable. Entonces el esfuerzo por construir espacios de convivencia ciudadana pluriclasista es fundamental para construir una ética civil, una ética no religiosa. Y eso es muy difícil. Y es muy difícil en un país como Colombia, donde ha pasado lo que acabo de mencionar. En las dos respuestas que ha tocado dos temas. Uno atisba, digamos, la necesidad de hacer una educación sentimental, ¿cierto?
hacer una educación de las emociones, ¿cierto? Y por el otro lado, ha hablado, digamos, de la construcción histórica de esas emociones, es decir, no son independientes. Y digamos que por un tercer lado, habla de una relación que pareciera estar más o menos explícita entre la construcción de una ética, de una moral, y de entender esa ética también desde las emociones. ¿Cómo ve esa reunión de esos tres caminos? Está un poco complicado eso. No sé si esto responde a la pregunta. Digamos, en las emociones hay como dos partes que son muy importantes. Una parte cognitiva, cerebral, que yo creo que ahí hay una tarea de educación emocional y de educación sentimental muy importante. Entonces, voy a hablar de eso un instante. Nosotros deberíamos, como era una aspiración de los griegos, conocernos más a nosotros mismos, saber cuál es nuestra naturaleza. Eso es una aspiración de Occidente, bueno, no solamente de Occidente, de Oriente también, fundamental, que nosotros hemos subestimado o relegado incluso. A mí me parece que desde el colegio a los niños debería enseñárseles de neurociencia. Desde luego no cosas complicadas, pero cosas básicas. Más aún debería enseñárseles qué es la evolución y cuál es nuestro puesto en la evolución y cómo somos una última aparición en la evolución y hemos transformado todo por unas ciertas capacidades que tenemos, que siempre las consideramos como talentos cuando en muchas circunstancias son más peligros o defectos. Entonces a los niños debería enseñárseles eso, de enseñarles, por ejemplo, que los seres humanos somos más emocionales que racionales, que muchas veces las emociones capturan la racionalidad y la distorsionan y que nos metemos mentiras. El autoengaño es muy frecuente y uno podría, yo una vez hice el ejercicio, uno podría, por ejemplo, enseñarle a los niños de bachillerato, a los jóvenes de bachillerato, con una cantidad de ejemplos, cuál es la lista de nuestros autoengaños. Por ahí hay un autor que tiene 50 listas de autoengaños típicos. Entonces, a mí me parece que eso es una cosa fundamental para la educación sentimental, que a lo que atiende es un poco a la humildad. Digamos que ni yo me las sé todas, estoy agobiado por cantidades de autoengaños posibles. Eso por un lado. Y por otro lado, la comunicación y el intercambio, incluso de diferencias, de opiniones diferentes, nos ayuda a crecer, nos ayuda a encontrar la verdad. Mejor dicho, darle a entender a los niños con muchos ejemplos. Se podrían armar cursos de esto, así como se arma un curso transversal de matemáticas. Y entonces se le enseña aritmética, matemáticas en cada uno de los años, en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Uno podría armar un curso de emociones y enseñar, y entonces en un año dedicarse, qué sé yo, a los autoengaños, en otro dedicarse a los peligros del tribalismo, en otro dedicarse a los peligros del maximalismo y cosas por el estilo. A mí me parece que eso es fundamental. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo, que es esa aspiración de los griegos. Claro, eso sería mucho más conveniente en espacios pluriclasistas, donde están todos los niños y donde se pueden hacer además ejercicios de tolerancia, en fin. Entonces, esto es como una receta con muchas cosas. No hay una varita mágica, no es que los problemas de Colombia o los problemas de la ética se puedan solucionar con una cosa, sino que esto es como un pastel. Entonces usted necesita agua, harina, temperatura, huevos y tiempos determinados para el proceso para que la cosa le resulte, o si no la torta se le aplasta o no le sale. Entonces, en los problemas sociales y sobre todo en los problemas culturales usted necesita de todo eso. Entonces necesita, por un lado, educación sentimental. Entonces necesita la persona bien educada, pero necesita también instituciones que creen las condiciones para que esa educación sentimental pueda prosperar. Entonces necesita buenos profesores, un buen Estado, unas buenas reglas, en fin. Y necesita una sociedad que más o menos funcione y en donde esas reglas de tolerancia y de convivencia se puedan aplicar. Sospecho que esto no... No, sí, porque respondemos, digamos, a los tres elementos. Uno, necesitamos una educación emocional, claro, ¿cierto? Las otras dos preguntas tienen que ver un poco con el segundo libro, El país de las emociones tristes. O sea, un país se construye históricamente, ¿cierto? Y cuando uno llega a la declaración de que este es un país de emociones tristes, tiene que haber un registro en la historia que haya construido, digamos, ese país de emociones tristes. Entonces,
Ese segundo, digamos, pivote o fundamento es: las emociones también se construyen habida cuenta de las historias que van teniendo las naciones, las sociedades. Una palabrita primero sobre el concepto de emociones tristes, que no es una invención mía, sino que viene de Spinoza, un filósofo holandés del siglo XVII, que fue expulsado de la comunidad judía de una manera horrible, con un decreto de expulsión insultante, tremendo, tremebundo diría yo. Pero él, a partir de ahí y a partir de muchos ataques que tuvo, porque era un filósofo que escribía de una manera un poco heterodoxa, dijo: a mí lo que me interesa no es odiar, porque yo creo que el odio me causa más mal a mí que a la persona odiada. No me interesa vengarme, no me interesa sentir resentimiento. Lo que me interesa es entender. Eso es lo que yo hago, tratar de entender. Y entonces hace una defensa de las emociones plácidas o de las emociones, digamos, felices, y hace toda una explicación de esas emociones tristes que son el odio, el miedo, el resentimiento, la venganza, las furias, etc. Y dice que eso finalmente apocan más al ser humano de lo que los benefician. Eso además es una idea griega, también hablábamos de la Orestiada antes de esta conversación, de cómo las furias de pronto se atrapan a las personas y las llevan a cometer actos en contra de lo que ellos hubiesen creído inicialmente, porque se apoderaron de ellas y entonces terminan perdiendo nuevamente este concepto tan importante kantiano que es la autonomía. Ahora, las emociones tristes, no es que haya países con una genética de emociones tristes, no es que no... Eso es importante aclarar. Eso es importante aclarar. Muy importante aclarar. Muy importante. No es que tengamos unos genes de emoción triste. No, eso no existe, ni mucho menos. Todos los países sienten emociones tristes. Yo podría haber escrito un libro de las emociones tristes si me empeñara en ello sobre Francia. Más aún, sería mucho más fácil sobre los Estados Unidos. Está lleno de emociones tristes, sobre todo en ciertas partes de los Estados Unidos. Pero no, lo hice sobre Colombia porque es el país que conozco más y en fin. ¿Por qué hay...? O sea, las emociones tristes están en medio de un conjunto de muchas emociones que yo llamo arreglos emocionales. Todos tenemos como arreglos emocionales. Eso es como un sintetizador de música. Y entonces uno sube y baja botoncitos y cada botoncito representaría una emoción y cada país tiene como un arreglo emocional, como los arreglos musicales. Y nosotros tenemos esos arreglos en donde pesan mucho las emociones tristes. No es que no existan las otras emociones, sino que estas pesan demasiado. O sea, aparecen con demasiada frecuencia, son demasiado determinantes. A veces son sobresalientes y se sobreponen a las demás, cosas así. Pues eso tiene que ver un poco con la historia nuestra. Y la historia nuestra tiene que ver, y la historia de América Latina. Yo acabo de terminar un libro sobre América Latina justamente con esa hipótesis mucho más desarrollada. Las emociones tristes surgen en buena parte cuando hay incentivos para que surjan esas emociones, qué sé yo, muchas cosas en juego, en disputa, cosas por el estilo, y sobre todo cuando falta una cosa que es fundamental para evitar las emociones tristes, o no para anularlas, sino para evitar que las emociones tristes sean predominantes o causen los efectos que temían los griegos, que se apoderen de las personas, que son las reglas sociales y las instituciones. Eso es fundamental. Pongo un ejemplo bien sencillo. Si usted tiene dos niños de 4 años, digamos, y les entrega una torta para que se la coman, es muy posible que usted, haciendo eso, ponga a pelear a esos 2 niños porque la torta no está repartida y entonces cada niño va a creer que el otro se lleva la mejor parte y es posible que salgan peleando. Pero si usted divide la torta en la mitad y a cada uno le entrega su porción, a los niños ni se les ocurre pelear. Entonces las reglas pacifican. Y eso decía Madison y eso decía Oliver Holmes en los Estados Unidos y muchos otros autores. Y eso decía Douglas North, el premio Nobel de Economía. Él decía, la diferencia entre América Latina y la América del Norte, en esto exageraba y era un poco simplista, pero hay mucho de razón ahí en el postulado. La gran diferencia es que en las colonias inglesas las normas eran clarísimas y el Estado tenía la capacidad no solamente de crearlas claramente, sino de aplicarlas. Y entonces la burguesía y los poderosos se dedicaron a hacer negocios y a conseguir plata haciendo negocios. En América Latina, en donde
Bueno, además había mucho oro y mucho minería. Cosas muy grandes que estaban en juego, pero las reglas eran poco claras y el Estado tenía una poca capacidad de aplicarlas. Entonces, buena parte de las élites lo que hicieron fue decir, no, yo no me pongo a negociar ni a hacer negocios, está muy difícil, me pongo a capturar las rentas del Estado y a apropiarme de esas reglas, que es una historia que seguimos viviendo hoy en día con la corrupción. Mucha gente poderosa en este país lo que hace es capturar las reglas del Estado para beneficiarse y enriquecerse con eso. Entonces las reglas son fundamentales, tener reglas claras, y en eso hemos fracasado. En eso hemos fracasado rotundamente en América Latina, creo yo, y particularmente en Colombia. El Estado colombiano, en alguna ocasión hicimos una investigación sobre el Estado, midiendo la capacidad del Estado en el territorio nacional, y encontramos que en el 60% del territorio, esto es una investigación de justicia, no había Estado. O el Estado era tan débil que era incapaz, y esto que estamos viendo con el Clan del Golfo y muchos otros fenómenos tienen que ver con esa idea, con esa promesa incumplida de las élites colombianas de construir Estado en todo el territorio nacional. Había buenas razones hace un siglo o más para no preocuparse por las fronteras y por esos territorios tan alejados. El primero es que no nos iban a invadir, porque aquí no había guerras internacionales. En Europa, el Estado que no controlara sus fronteras lo invadían inmediatamente. Como aquí no había guerras internacionales, o muy pocas, entonces las fronteras siempre las abandonamos. Entonces no construimos Estado en las fronteras. Y el que construimos en el centro también fue muy precario. Entonces la falta de reglas y de cultura de respeto a esas reglas fue fundamental en la explicación. Bueno, y el tercer elemento es la cantidad de cosas que estaban en juego. La periferia no era importante entre otras cosas porque no había petróleo, no había cultivos ilícitos, no había minería ilegal, etc. Pero cuando usted enriquece esos territorios, no tiene reglas, no tiene Estado y no tiene cultura ciudadana, la cosa se le desbarata. Y eso es en buena parte de lo que ha pasado en América Latina. No, entonces no es la genética, sino nuestras circunstancias históricas. Importante aclararlo. Muy importante. Y también la cultura española, porque es que España era muy parecida a nosotros. Lo que pasa es que España se volvió un país europeo en la segunda mitad del siglo XX, pero el siglo XIX español es muy parecido al nuestro, y es una de las cosas de este nuevo libro mío. Era lleno de guerras civiles, de incapacidad para fomentar una cultura de respeto a las reglas. Entonces también, digamos, la herencia española también tiene que ver con esto. Hasta ahí vamos en que nos ha faltado, digamos, una educación sentimental del aparato educativo, una historia que tiene estas características. Y la tercera parte con la que le preguntaba era, ¿cuál es la relación entonces entre las emociones y la construcción de una ética autónoma como la que usted plantea? Existe, es decir, es fundamental la comprensión de las emociones para desarrollar una ética que pueda ver al otro. Sí, un poco de eso traté de explicar antes. Yo creo que es fundamental, y por eso es que a los niños yo creo que hay que enseñarles cómo funciona el cerebro y cuál es el peso de sus emociones, y a no confiar tanto en las emociones. Que eso es una cosa, Nicolás, que es tremenda hoy en día para las personas de mi edad, que es el peso que tienen las emociones hoy en día y la facilidad con la que las personas justifican las emociones. Y esto tiene mucho que ver con las redes sociales y con el mundo de las comunicaciones de hoy en día. Hay un poco la consigna de si lo sientes es bueno. Por ahí si es cortico mejor, además. Sí, por ahí hay una caricatura en el New Yorker de una profesora que saca a un niño al tablero y le pide que resuelva una suma de 2 más 3, y el niño pone 8, y la profesora le dice, no, eso no es correcto, la respuesta correcta es otra. Y entonces el niño le responde, pues eso será lo que usted piensa, pero eso es lo que yo siento. Entonces, por ahí no vamos a ninguna parte. Si tenemos esa idealización, que en muchos grupos de estos de identity politics, de estos grupos de identidad política, feministas de todos los tipos, indigenistas, etcétera, toda esta cosa posmoderna de grupos que ha tenido grandes beneficios para la emancipación, no tengo la menor duda, pero que tiene muchos excesos también. Hay un poco esa consigna de que primero, de que las emociones son incomunicables, entonces que uno no puede entender, si uno no pertenece a un grupo, uno nunca lo podrá entender, tiene que ser de ese grupo para poderlo entender, entonces no se meta. Si la cosa fuera así, entonces no nos podemos comunicar y no nos podemos entender. Y segundo, que
que las emociones por el hecho de sentirlas son buenas. Y entonces la gente hoy en día siente trauma porque alguien atenta contra sus emociones, porque considera que si alguien controvierte una emoción, qué sé yo, la defensa de algo muy emocional, y alguien lo controvierte, es como si atentara contra su propia dignidad, como si le pegara un puño o una trompada. Todo lo contrario a lo que decía Stuart Mill, que es, hay que dejar que la libre circulación de las ideas se apodere de la sociedad, y hay que dejar que a uno lo confronten. Entonces, todo el tema de la cancelación y todo esto tiene que ver con esto, pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Pero el hecho es que si uno aprende a conocer el cerebro, primero aprende a conocer la evolución, digamos, conoce la evolución, conoce nuestro cerebro, conoce que somos muy parecidos a los animales, que sentimos muy parecidos a los primates, a los simios, que tenemos emociones parecidas a ellos y que reaccionamos de manera parecida. Conoce eso. Conoce además que somos esencialmente que somos sobre todo emocionales y que tenemos una parte de racionalidad, pero muy falaz. Porque la diferencia entre las emociones y la racionalidad es que las emociones están siempre presentes, no tienen un costo, no necesitamos hacer un esfuerzo para sentirlas, están ahí siempre. En cambio, la racionalidad implica un costo, necesitamos hacer un esfuerzo, necesita disciplina, y además no siempre tiene conclusiones adecuadas, a veces se equivoca. Entonces la gente dice, ay no, eso está muy difícil, entonces me guío por las emociones. Pues no, la humanidad no tiene futuro si abandonamos el esfuerzo racional, si abandonamos las aspiraciones. Entonces yo creo que para los niños, para la educación sentimental es muy importante conocer el cerebro, conocer los límites de nuestra capacidad para entender el mundo, de nuestras militancias, conocer los límites de nuestra... Todos somos militantes de algo. Entonces, a veces de un partido, a veces de un equipo de fútbol, a veces de un grupo, a veces de una estética, de lo que sea. Todos defendemos, y eso es maravilloso. Sin eso el mundo se acabaría también. Entonces, eso es muy importante. Pero tenemos que aprender los límites de esa militancia, digamos, de que no siempre nos la sabemos todas, de que muchas veces nos equivocamos. Entonces, la enseñanza cognitiva, toda esta cosa de enseñar, de hacer conocer nuestro cerebro, es en último término una enseñanza de la humildad. No de la humildad religiosa, sino de la humildad cognitiva, de que sí, yo tengo ciertas ideas, pero sé que soy falaz. O sea, sé que me puedo equivocar, sé que no me las sé todas. Eso es muy importante, porque a partir de ahí se puede construir una sociedad de gente más tolerante, que sea capaz de dialogar más. Y eso está siendo problemático en todo el mundo, en los Estados Unidos, y además las redes sociales no ayudan, porque cuando usted se relaciona con una frase y no más, pues la cosa se complica. Se pierde el contexto. Y además si le metemos a eso los periodistas que solamente están interesados en la sangre y el fuego y en el escándalo y no en las virtudes o en la racionalidad, que son cosas lentas, pausadas, que a veces que emocionan también, pero que no tienen, digamos... Se exacerban de la misma manera. Exacto. Entonces es difícil, pero hay que hacer un esfuerzo. Bueno, ahí están estos dos libros de verdad, digamos, de verdad vale la pena leerlos, estudiarlos y plantear todas las preguntas. Quedaron como 45 preguntas, pero profesor, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, fue un placer. Muchas gracias y felicitaciones por este espacio y este teatro.